Muy buenas, en este vídeo vamos a resolver un caso práctico sobre una nómina con una incapacidad temporal catalogada como enfermedad común. Recordad que es muy importante leer con detenimiento el enunciado y saber identificar en cada momento qué concepto retributivo debo usar para cada cálculo. ¿De acuerdo? Pues bien, os proyecto un pequeño caso práctico con los datos que veis a continuación y además os incluyo pues una serie de pasos que os recomiendo que sigáis para resolver este tipo de casos prácticos. El fin último será, como os pongo aquí, cumplimentar la hoja de salario. Pero para cumplimentar la hoja de salario, previamente debo de realizar un procedimiento de cálculo que voy a explicar a continuación. Es importante que sepamos identificar varios elementos. En concreto, grupo de cotización 3, por tanto sé que la retribución es mensual, también me dan IRPF, algunas bases de cotización y OCU. La baja médica del mes de mayo, por tanto vamos a calcular la nómina del mes de mayo de 2020, se ha catalogado como enfermedad común y que ha acumulado un total de días de baja de 24. ¿De acuerdo? Pues bien, con todo este enunciado y estos datos, os digo, hay que saber identificar correctamente y usar cada dato en cada momento. Vamos a irlo resolviendo. En primer lugar, ¿cuántos días de activo y cuántos días de baja? Pues como hemos dicho, estamos en una incapacidad temporal catalogada como común y nos dice el enunciado que acumula un total de días de baja de 24. Por tanto, el resto son días en activo. Hecha esta distinción es importante ya que todos los conceptos retributivos y así como las bases de cotización que vamos a calcular, tenemos que tener en cuenta esta doble diferencia entre los días de activo y los días de baja. Además, os añado que debéis de recordar que en este tipo de incapacidad temporal catalogada como enfermedad común, los 3 primeros días no cobra prestación. Pues bien, vamos a ir resolviendo el caso práctico. Para ello os recomiendo que tengáis al lado una hoja de salario en blanco, ya que vamos a resolver paso a paso todo lo que aparece en ese cuerpo de la nómina. Si os fijáis, dentro del cuerpo de la nómina, en el apartado de devengos, encontraréis dos grandes bloques. El primero, las percepciones salariales, compuestas por todos estos elementos o conceptos retributivos. El primero, salario base. Y aquí ya debemos de hacer unos cálculos. Como bien habéis visto en el enunciado, todos los datos estaban en un horizonte temporal mensual, pero realmente este trabajador cobrará por los días de activo 7 solo. Por tanto, debemos de prorratear todos estos conceptos. Como es retribución mensual, se realiza de esta forma. Cogemos el importe de salario base, lo dividimos entre 30, porque es retribución mensual, y lo multiplicamos por los días efectivamente trabajados. Y así obtenemos el salario base y los complementos salariales por antigüedad y de incentivo. Además, también nos decía el enunciado que había realizado horas extras por un importe de 45. ¿Por qué este importe no se prorratea? Pues obviamente porque se presupone que estas horas extraordinarias, este importe, se realiza dentro de los días de activo, porque en los días de baja, como su propio nombre indica, no realiza ni horas normales ni mucho menos horas extraordinarias. ¿De acuerdo? Pues bien, como os decía, dentro de devengos, primer bloque, percepciones salariales. Ya lo hemos calculado de forma prorrateada. Bajamos un poco más en ese cuerpo de la nómina y veréis el bloque de percepciones no salariales. Y en este caso tenemos que incluir la prestación correspondiente a esta incapacidad temporal. Aquí debería de poner común, ¿de acuerdo? De este importe. ¿De dónde aparece ese importe? Vamos a resolverlo. Ya sabéis, estamos ante un ente común. La base reguladora se calcula con esta fórmula y dividimos entre 30 porque estamos en retribución mensual. ¿Tengo todos los datos? Sí, pues vamos a sustituir y a calcular el importe de prestación que habéis visto en la tabla. Base reguladora, sustituimos y me da 56,50 euros diarios. Vamos a calcular por tramos este importe de prestación. Ya sabéis, los 3 primeros días no cobra nada.
Tenía 24 días, pues 24 menos los 3 primeros, le quedan 21 días. Bajamos al siguiente tramo. Del cuarto al 20º, que van 17 días, cobrará el 60% de la base reguladora. Pues sustituimos y me da este importe. Pero aún no hemos acabado. Me quedaban aún 21 días de cobro de prestación. En este tramo cobra 17, aún me quedan 4. Pues en el siguiente tramo, del 21 inclusive en adelante, cobrará el 75% de la base reguladora. Es decir, los 4 días que me quedaban por el 75% de la base reguladora. Y así por tramos sumo y obtengo el importe total de prestación por IT que habéis visto en la tabla anterior y que posteriormente trasladaremos a la hoja de salario por este importe. ¿De acuerdo? Hasta el momento hemos calculado el bloque de devengos. Si continuáis bajando en la hoja de salarios, aparece un segundo bloque muy importante, denominado como deducciones. Pues bien, para poder calcular las deducciones, previamente necesito calcular las bases de cotización. Y es importante este apartado, ya que como tenemos días de activo y días de baja, las bases de cotización, en este caso por contingencias comunes del mes de mayo, será el sumatorio de la base de contingencias comunes de los días de activos más los días de baja. ¿De acuerdo? Pues vamos a ir calculando ambos sumando. El primero, base de cotización por contingencias comunes de los días de activos. Se calcularía sumando la retribución mensual más el prorrateo de pagas extras. Retribución mensual que acabo de calcular en las percepciones salariales. Salario base más los complementos salariales. Lo sumo y ya tengo la retribución mensual. Prorrateo de pagas extras. Esto es importante porque este procedimiento de prorrateo es solo y exclusivamente porque estamos en retribución mensual y por eso lo pongo en rojo, ¿de acuerdo? En el siguiente vídeo que también tenéis en la tarea, que es retribución diaria, veréis cómo este prorrateo se realiza de forma diferente. Pues bien, vamos a calcularlo. En el enunciado me decía que tenía derecho a 2 pagas extras por salario base más complementos. Como veis, no cojo estos importes, sino los totales mensuales del enunciado. Y lo divido, al ser retribución mensual, entre 360. Aquí está la clave, importante. Y tenemos 7,5 euros diarios. Pues lo multiplico por los días de activo. Y ya tengo el prorrateo de pagas extras. Tengo los dos bloques, los sumo y obtengo la base de cotización por contingencias comunes de los días de activo. Este primer sumando. Vamos a calcular el segundo, de los días de baja. Y aquí hay otra clave, y por eso lo pongo importante, en rojo. Base de cotización por contingencias comunes de los días de baja es igual al 100% de la base reguladora en común, que ya esta base reguladora la tengo calculada, por los días a cotizar. Y estos días a cotizar es importante. Sustituimos esta fórmula. Base de contingencias comunes de los días de baja. Esta base reguladora, que ya la tengo calculada, por 23. ¿Y de dónde aparece este número 23? Pues es lo importante y lo que os pongo en rojo. Como es retribución mensual, para calcular los días a cotizar en baja, tenemos que usar 30, con independencia de si el mes tiene 29, 30, 31, porque es retribución mensual y por tanto siempre usamos 30, y le tengo que quitar los días de activo. ¿Por qué le quito los días de activo? Porque estamos calculando una base de cotización de los días de baja. Al calcular esa base de los días de baja, 30 menos 7, que son los días que ha estado en activo, 23. ¿Vale? Es sencillo, lo único que lo tenéis que tener muy claro. Sustituimos y ya tengo este segundo sumando, esta segunda base. Por tanto, el sumatorio de ambas, como os decía, nos da la base de cotización por contingencias comunes de mayo. Y esta coletilla que os pongo aquí, siempre la tenéis que incluir en todos los supuestos en los que calculéis base de cotización por contingencias comunes y profesionales. ¿Y qué significa? Pues que este importe que acabo de calcular debemos de comprobar que se encuentra entre las bases máximas y mínimas de su grupo de cotización. ¿Y dónde se mira estas bases? En la orden de cotización, que normalmente se publican de forma anual. ¿De acuerdo? Esta coletilla es importante que la incluyáis.
Pues bien, ya tengo la base de contingencias comunes, continuamos calculando las siguientes bases. En este caso, contingencias profesionales. La base de contingencias profesionales, al igual que las comunes, como tenemos días de activo y días de baja, tenemos que sumar ambos. Base de cotización por contingencias profesionales de los días de activo, pues muy sencillo. Cojo la de contingencias comunes de días de activo, que ya la tengo calculada, y le sumo las horas extras, que es un dato del enunciado. Y ya obtengo la base de contingencias profesionales de los días de activo. Este primer sumando. Vamos a calcular el segundo. Base de cotización por contingencias profesionales de los días de baja es igual al 100% de la base reguladora. Ojo, profesional. Antes era base reguladora común, ahora profesional porque estamos en la base de cotización profesional. Por los días a cotizar. Pues bien, ¿tengo esta base reguladora? A priori no. ¿La puedo calcular? Sí, porque sé la fórmula y tengo todos los datos para sustituir. ¿Base reguladora en IT profesional? Pues sustituimos toda esta fórmula, dividimos entre 30 porque es retribución mensual, recordad, esta fórmula ya la debéis de manejar perfectamente y sustituyo todos estos datos y me da una base reguladora igual a este importe diario. Tengo este primer bloque, voy a calcular y multiplicar por los días a cotizar. Aquí exactamente igual. Recordad, por eso lo pongo en rojo, es retribución mensual. Usamos siempre 30 días. Como estamos calculando una base de cotización de los días de baja, ¿qué le tengo que restar? Pues los días que no ha estado de baja, es decir, que ha estado de activo. 7. Por tanto, esta base reguladora por los días a cotizar me da la base de cotización por contingencias profesionales de los días de baja. Tengo ambos sumandos, igual que en la base anterior, los sumo y ya obtengo la base de cotización por contingencias profesionales de mayo. Y al igual que en comunes, esta coletilla la tenéis que incluir sí o sí. Debemos de comprobar que esta base por contingencias profesionales se encuentre, en este caso, entre el tope máximo y mínimo para su grupo de cotización. ¿Dónde encontraréis esos topes máximos y mínimos? En la orden de cotización. ¿De acuerdo? Y ya las últimas bases de cotización que debemos de calcular son las bases por horas extras, que simplemente es el importe de las horas extras, 45, y la base a cuenta del impuesto de la renta de las personas físicas, es decir, a cuenta del IRPF. Y aquí os pongo un truco. Normalmente la base por IRPF suele coincidir con el total de vengado que acabamos de calcular anteriormente. ¿Cuándo no coincidirá? Pues cuando existan conceptos exentos de tributación. ¿Y qué son y cuáles son esos conceptos exentos de tributación? Pues todos aquellos que están recogidos en el epígrafe 4.2 de la unidad. Pero aquí lo menciono, pero también os digo que para la parte práctica siempre nuestra base de IRPF coincidirá con el total de vengado, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que pueden no coincidir cuando existen esos conceptos exentos de tributación, ¿de acuerdo? Pues bien, hasta aquí hemos realizado todos los cálculos necesarios y previos antes de poder cumplimentar la hoja de salario. Como veis, debéis de tener claro todo el procedimiento y sobre todo saber qué datos tenéis que usar para cada paso. ¿De acuerdo? Os recomiendo que veáis el siguiente vídeo en el que os explico cómo trasladamos todos estos cálculos y todos estos importes a una hoja de salario real.